Es una pequeña serie de 3 sesiones que la estoy titulando La Guerra Invisible. Es un hecho real que tú estás en un mundo que está en conflicto. Ahora, el conflicto que tú ves, que seguramente usted ha escuchado de los aranceles de Trump, entonces se habla de una guerra comercial. Se está escuchando acerca de la caída del valor del dólar, y entonces se habla de una guerra de divisas. Y hay una guerra política por la hegemonía, por lo que antes era un punto simplemente polarizado, ahora es un mundo más polipolar, porque hay muchos puntos a los que se les considera ejes ahora. Entonces hay una guerra en todos los escenarios de la vida. Y obviamente está la guerra ya visible, la factible de armas, que vimos ahí el poderío de Estados Unidos lanzando su mejor avión de combate, lanzando bombas hace pocas semanas que fueron cientos de metros por debajo de la tierra. Entonces hay un hecho real. Todo lo que nosotros vemos en el mundo es un reflejo de algo que ocurre en el campo espiritual. El detalle es que no siempre logramos conectar lo que sucede en mi vida real con lo que ocurre en el mundo espiritual. Por esa razón la serie la estamos llamando La Guerra Invisible. Y el día de hoy, la primera sesión de las 3 que quiero compartir, si Dios así lo permite, es Despierta a la batalla. Dile a tu vecino, despierta a la batalla. Dígale, despierta. Porque tú estás en medio de un conflicto. Dígale, estás en medio de un conflicto. Efesios capítulo 6. Quiero tomar este texto como punto de partida para toda la serie. Efesios capítulo 6. Quiero leer desde el verso 10 hasta el 20. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Sabes por qué? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, diga conmigo, cuando llegue. Dígale a su vecino, cuando llegue. La mayoría de nosotros piensa que no, pero la verdad es que va a llegar. Ya voy a hablar de eso. Cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones, con ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Y mira lo que termina diciendo el apóstol Pablo. Y yo ruego que tú abraces esto también como una realidad en tu vida. Porque hay momentos donde uno se olvida de los pastores y no los lleva en oración. Y mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Oren, ¿qué dice? Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Oren por mí. Pablo, siendo el pastor, está diciendo, oigan, oren por mí también. Y tengo una intención en el corazón y oro que podamos alcanzarla. Quiero despertarte a la realidad de que estás en medio de un conflicto que tienes que enfrentar diariamente. Y la única forma de que tú puedas salir victorioso es si tú te fundamentas en la palabra y te fortaleces en el Señor. Sabes, a veces veo a la gente viviendo su vida cristiana como si estuviera en un crucero. ¿Han visto los cruceros?
Qué rico, ¿no verdad? De vacaciones, en medio del mar. Y como soy cristiano, entonces dame una piña colada sin alcohol para no fallarle al Señor. Entonces hay gente que vive su vida cristiana en un crucero. Entonces siente que está de vacaciones en el mundo, obviamente esperando que la eternidad sea el punto de destino. Pero ¿sabes qué? Aun cuando estamos en el mismo mar, no estamos en el mismo barco, porque no estamos en un crucero, estamos realmente en un acorazado. Un acorazado, si no lo sabes, es un barco de guerra. Un acorazado es un barco que fue diseñado para el conflicto. Y nosotros debemos entender que nosotros estamos en un acorazado. La iglesia es parte del ejército de Dios. Estamos en un conflicto espiritual que es más real de lo que quisiera aceptar. Efesios 6:12 dice: no tenemos lucha contra sangre y carne. La palabra lucha viene del griego palé, que significa combate. Combate cuerpo a cuerpo. Esta no es una guerra lejana ni conceptual. Es una guerra personal, diaria y constante. Es una guerra. Y hay cosas ocurriendo en el mundo espiritual que afectan tu vida diaria. La Biblia está llena de relatos de guerra. Pablo dice: he peleado la buena batalla de la fe. Vivimos en un mundo de guerras, como le mencioné, comercial, ideológica, obviamente la guerra militar. Cuando estás en medio de un conflicto legal, dices: estoy en una batalla legal. ¿Y sabes qué? La Biblia habla de una gran guerra por venir, el Armagedón. Entonces, los que están en un acorazado están preparados para la batalla porque están despiertos, están atentos. Los que están en un crucero se descuidan de las cosas. Y a mí me aterra pensar que hayan creyentes que estén de crucero en lugar de estar en un acorazado. Su vida cristiana necesita despertar. ¿Sabes? Nuestra batalla no es contra la gente, no. Es una batalla que tiene un enfoque espiritual. Tu verdadero enemigo es espiritual, es el diablo. Y hay un sistema de mentiras, de confusión y de pecado que él ha estructurado. Y la gente sin Dios le da una puerta abierta para que ese sistema entre y luego se introduzca. Lo que ha pasado en Manta durante los últimos días, sí lo ha escuchado. Es doloroso. Pero eso es el reflejo de un conflicto espiritual que encontró puertas abiertas. Porque déjame decirte, el conflicto espiritual se logra materializar con mayor fuerza cuando hay puertas abiertas, porque logra introducirse con mayor agresividad. Nosotros debemos entender que nuestro verdadero enemigo no es la gente. Déjame decirte, tu esposo no es tu enemigo. Ay, pastor, pero la mayoría de las mujeres no están aquí, algunos hombres están aquí sin su esposa. ¿Por qué no lo dijo cuando? Bueno, tranquilo, en la noche se los digo cuando lleguen. Tu esposa no es tu enemiga. Ay, es que es la tóxica. No es tu enemiga. No es tu enemiga. Tus padres no son tus enemigos. ¡Qué veterano! No. Tus hijos no son tus enemigos, aunque parezcan el demonio de Tasmania. No son tus enemigos. Tu jefe no es tu enemigo. Tu maestro en el colegio, en la universidad, no es que me tiene puesto el ojo. No es tu enemigo. Tu verdadero enemigo es de naturaleza espiritual. El apóstol Pedro, que obviamente también entendió esta realidad, mira lo que le dice a la iglesia, primera de Pedro 5, dice: estén alerta, versículo 8, estén alerta, diga conmigo, estar alerta. Y luego dice: cuídense de su gran enemigo, el diablo. ¿Sabes por qué? Porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento.
Hay momentos en los que uno siente que solo uno batalla. Déjame decirte, bájate de esa nube. Todos tenemos batallas. Algunos entramos en el síndrome de Elías. Ay, es que solo a mí me toca. Porque así decía Elías, ay, solo yo he quedado. Es que ¿por qué solo a mí? Bájate de la nube. Tus hermanos en la fe, en todo el mundo, batalla. Todo el mundo está batallando. Quizás tú dices, Señor, yo estoy batallando con mi matrimonio para sostenerlo. Y el otro dice, Señor, estoy batallando con mi salud que tiene una sentencia de muerte porque el cáncer ha tocado la puerta. Otro está batallando, Señor, estoy a punto de perderlo todo porque mi economía está colapsada. Lo que pasa es que batallan en diversas dimensiones. Pero todo el mundo está batallando. Todo el mundo está batallando. Y eso es lo que dice Pedro. Mira, los hermanos de Cristo, en todo el mundo están batallando. En otras palabras, no solo eres tú. No solo eres tú. Y sabes, algo que dice el verso 13 del pasaje que leímos en Efesios, el verso 13, dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. Y luego dice, para que cuando llegue el día malo. ¿Sabes qué? Va a llegar. No es si llegará, va a llegar. Va a llegar. Y te voy a decir por qué. Cuando Satanás supo que vendría un Salvador, ¿usted recuerda? No sabía quién era el Salvador. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Lanzó una bomba atómica. Justos y pecadores mueren juntos. Entonces mató a todos los niños. Entonces usted recuerda que María y José salieron y se fueron a Egipto a esconderse porque tenían que proteger el propósito. Pero llegó el ataque. Todo ese tiempo que Jesús creció, la Biblia dice que crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres, en estatura. Todo ese tiempo, obviamente, Él no tenía una imagen pública. Pero cuando Él decide bautizarse, los cielos se abren, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz del Señor que da testimonio. Y esa voz que dice, tú eres mi hijo, ¿qué? Amado, en quien yo me complazco. En el momento que se escucha la voz del Señor, se hace evidente que Él es la persona. En ese momento en el que Jesús es público, minutos después tú sigues leyendo Lucas, ¿dónde está Jesús? En el desierto. ¿Qué está haciendo? Batallando con Satanás. Y le dice, así que tú eres el Hijo de Dios. Pero Satanás hizo algo, quitó lo más valioso de ser hijo amado. Entonces quiso atentar con su identidad y ahí Jesús tuvo que responder. Él estaba vestido con toda la armadura porque déjame decirte, tarde o temprano llegará el día malo. Ay, no que eres cristiano y ahora te vinieron todos los males. Ahora que estás buscando al Señor, todos los males te caen encima. ¿Por qué? Porque ahora que hay un testimonio público de la gracia de Dios sobre ti, en ese momento que se corrió el velo y ahora tú ves la luz, estás expuesto y al estar expuesto obviamente tienes un blanco sobre tu cabeza. Tienes un blanco sobre tu cabeza. Tu preparación de hoy determina tu resistencia de mañana. Nosotros debemos entender que es una realidad. Ahora, ustedes han escuchado ese meme, yo sé que lo han escuchado. ¿Cómo es? Dios da, como dice, sus más crueles, más duras batallas. ¿A quiénes? A sus mejores guerreros. ¿Sí lo han visto? Entonces por ahí alguien dice, Señor, ya no me consideres en la lista de buenos guerreros, por favor. Pero cuando escuchas la voz de Dios sobre ti, obviamente estás en un nivel de batalla, de exposición más elevado. Tienes que entender esto. La historia de Job
Usted puede buscarlo, Job capítulo 1 y capítulo 2, los dos primeros capítulos. No voy a leer porque sería mucho y quiero abordar, pero te voy a resumir algo. Job era un hombre íntegro, dice la Biblia. Íntegro, íntegro. Era temeroso de Dios y él había separado, literalmente había creado una línea obviamente de límites, y la Biblia dice que era apartado del mal. ¿Sabes cuándo entra en escena Job? Cuando Satanás se presenta delante de Dios y Dios dice: ¿has visto a Job? Ese sí es un gran hombre. Entonces, ¿cómo es? Dios da sus más crueles batallas, sus más duras batallas a sus mejores. Job entra en escena porque Dios siente tanta confianza en él. Yo te voy a confesar, he dicho: Señor, yo no sé si tengo la de Job, así que no me mires, por favor. Pero Dios se siente tan confiado en la fe de Job que obviamente él entra bajo ataque. Job es atacado. Y sabes, yo quiero que tú veas, obviamente no voy a leerlo, pero quiero animarte. Job capítulo 1 y capítulo 2. Job fue atacado en estas dimensiones. Fue atacado en sus finanzas. Perdió sus ganados y posesiones. Pastor, tengo mi negocio y ahora me están vacunando. Ya no puedo vender como antes. Pastor, ya los clientes no vienen. Tengo mi restaurante, pero la gente no está viniendo porque obviamente tiene inseguridad. Job fue atacado en sus finanzas. Perdió sus ganados, sus posesiones. Fue atacado en su familia. Sus hijos murieron de forma repentina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que suceder? Su salud fue atacada, fue herido con llagas desde la cabeza hasta los pies. Usted sabe lo difícil que es salir a producir cuando uno está enfermo. Es difícil. Job fue atacado en sus relaciones. Su esposa lo incita a maldecir a Dios. Hay una ruptura de armonía. Ya no hay acuerdo en su caminar matrimonial. Y sus amigos obviamente no logran entender y terminan acusándolo de forma ingenua. Ya su círculo ya no es lo que era. Job es atacado en su estabilidad emocional y espiritual, porque la Biblia nos cuenta que cayó en un profundo quebranto, incluso llegó a la confusión existencial. Muchos dicen: es que estoy batallando con la depresión, con la ansiedad. Esas son las batallas que tuvo que lidiar Job, pero no como nosotros, de una en una, todas a la vez, todas a la vez. Estamos en un conflicto espiritual que afecta nuestra vida diaria. Eso es una realidad. Todas estas áreas obviamente fueron tocadas por el enemigo. Les dije esto la semana anterior, bajo la soberanía de Dios. Dios sigue siendo soberano. Él no se retracta, Él no se desentiende. Él entiende lo que está pasando. ¿Y sabes qué? La Biblia me dice en Lucas capítulo 4 verso 18 que en medio de todo ese dolor que está causando este conflicto, porque toda guerra crea dolor, toda guerra crea dolor, en medio de ese dolor el Señor Jesús aparece en escena y Él lee el libro de Isaías, desenrolla el libro de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Jesús vino para resolver todas las crisis que estaba enfrentando Job y que tú y yo enfrentamos. ¿Sabes qué? Hay buenas noticias, porque en medio de tu necesidad, Él sigue siendo tu proveedor. En medio de tu enfermedad, Él sigue siendo tu sanador. En medio de tu conflicto, Él sigue siendo tu paz. En medio de esa batalla, Él sigue siendo tu bandera. Él sigue siendo tu buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nosotros tenemos que aprender a entender que lo que Job sufrió en la sombra, Cristo lo vino a redimir en la luz. Donde el enemigo había golpeado, Jesús vino a sanar,
a restaurar. Es real nuestra batalla. Es real. Por esa razón es que el apóstol decía, vístete de toda la armadura. Ahora, antes de decir vístete, y esto es lo segundo que quiero mencionarte, él tenía que fortalecerse. Vamos al verso 10 nuevamente, Efesios 6, verso 10. Fortalécete. Ahí estamos. Fortalécete en el gran poder del Señor. Tienes que fortalecerte. Sabes, no es una sugerencia. Eso es una orden militar. El ejército que no se alimenta no tiene fuerzas. El ejército que no desarrolla resistencia no tiene capacidad. Por esa razón, la orden es fortalécete. Yo sé que la Reina Valera dice esfuérzate. Cuando yo empecé a leer la Biblia, yo empecé a leer la Reina Valera, y obviamente yo no tenía comentarios bíblicos, yo no tenía diccionarios hebreos o griegos. Entonces yo veía y decía esfuérzate en la gracia. Yo decía, Señor, ¿cómo me voy a esforzar en la gracia? ¿Cómo es que me puedo esforzar? Pero la verdad es que hay verbos que son pasivos porque tú tienes que recibir. Hay verbos que son activos donde tú tienes que actuar. Y fortalecerse es un verbo pasivo. Estoy en acción constante. Estoy recibiendo lo que Dios me quiere dar. El verbo griego endunamao, que es el que se parece portugués, pero no, es griego, significa ser revestido. No es una autoayuda, tú sabes, de frases cliché, todo lo puedo, todo lo puedo, todo. A veces tomamos el pasaje de todo lo puedo en Cristo, porque sabes, voy a lanzarme en un proyecto que es mío, no de Dios, es mi plan, no es el plan de Dios, todo lo puedo en Él. El Señor dice, no funciona así. Todo lo que yo te he mandado a hacer lo puedes en mí, no lo que tú quieres hacer. ¿Está conmigo? Dígale a su vecino, ponte pilas con eso. No es lo que tú quieres que lo puedes en Él. Es lo que Él te mandó a hacer que puedes en Él. Ay, Señor, no sé cómo ser padre de adolescentes. Todo lo puedes en mí porque yo te di la capacidad de ser un buen padre. Ay, Señor, no sé cómo ser el esposo o la esposa. Todo lo puedes en mí porque yo te diseñé para que seas la ayuda idónea, el hombre de Dios. Ay, Señor, no sé cómo enfrentar este proyecto. Yo te di el llamado de que vayas y levantes ese negocio. Todo lo puedes en Él cuando es Él quien te fortalece, conforme a su propósito, no conforme a tus planes. Entonces yo necesito entender que no es un mensaje de autoayuda, de me miro frente al espejo todas las mañanas y todo lo puedo, todo lo consigo. Y tú sabes todas esas cosas que nos dicen porque mi capacidad humana no es suficiente para sostenerse. Yo necesito desarrollar una relación viva, realmente viva con el Señor, para que todo el reino de los cielos venga a mí. Todo el reino de los cielos venga a mí. Nunca es en tus fuerzas. Sabes, en los tiempos de guerra, los estrategas saben que lo primero que tienen que hacer es atacar las líneas de suministro. Porque si no hay suministros, el ejército se debilita. Hay que atacar las líneas de comunicación, porque si se rompe la comunicación, hay desorientación. Y sabes, el enemigo sabe atacar eso en nuestras vidas. En medio del conflicto, sabe atacar nuestra relación con Dios, corta nuestra relación con Dios. Y en lugar de fortalecernos, nos debilitamos. Ya no oras, ya no abres la palabra. Ya no buscas renovarte en Él. Por esa razón, la orden es fortaleceos en el Señor. ¿Sabes? Me encanta lo que dice Isaías 40. Quiero que vayas conmigo. Versículo 29. Mira lo que dice la palabra. Él fortalece ¿a quién? ¿A quién? Pregúntale a tu vecino. ¿Estás cansado, cansada? Pregúntale. ¿Te sientes, tienes cansancio? Dígale. Él te fortalece. Él te fortalece. Alguna vez yo recuerdo que pregunté, ¿y cuántos están casados? Y alguien levantó la mano. Oh, qué bien. ¿Qué dijo, pastor? ¿Cansado? Ay, no, perdón. Porque hay cosas que cansan la vida. ¿Quién está cansado de salir todas las mañanas a buscar el pan de cada día? ¿Quién se cansa en medio de la jornada? ¿Sí o no?
Qué bien los que no se cansan. Yo bendigo sus vidas, superhombres. Bien, bien por ustedes. Es cansado. ¿A quién le cuesta y lucha para sostener su hogar firme y estable toda la vida? ¿Cierto? ¿A quién le cuesta mantener su relación con Dios en un buen ambiente? Es cansado. Hay cosas que te desgastan. La Biblia dice que Jesús en un momento se cansó y sacó a sus discípulos de todo ese embrollo y los llevó a un lugar aparte para descansar, porque hasta Jesús se cansaba. Dígale a su vecino, Jesús se cansaba. Entonces dígale, la próxima vez sé más humilde y levanta la mano. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes. ¿Quiénes son jóvenes aquí? Eso. Y se vale en espíritu también. Vamos, se vale en el espíritu también. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se cansarán. ¿Sabes? Permíteme ser honesto. ¿Me permite ser vulnerable? Cuando cumplí años este año, llegué a la conciencia de que estoy cerquita de los 50. Eso, ay. Dije muchos, ay. Dije 50, ay, prácticamente. Y yo recuerdo que yo estaba orando y yo le preguntaba al Señor, ¿cómo nos ha sostenido hasta aquí? Dentro de poco les voy a contar una noticia que sé que como iglesia nos va a bendecir muchísimo. Tiene que ver con la nueva etapa. Y yo le decía a Dios, ¿cómo nos has permitido llegar hasta aquí? Y mientras estaba orando, yo meditaba, porque yo les conté que en algún momento Normita, que es una señora mayorcita que viene a nuestra comunidad, la abuelita, ella, sus hijos, sus nietos, todos colaboran. Me encanta eso de la iglesia. Somos una iglesia de familias sacerdotales. Pero Normita me dijo un día, ¿qué edad tiene tu abuelita ya? 72 años. Un día me dice, pastor, ¿sabe que usted bautizó a mi papá? Yo, ¿what? Eso me golpeó. Pero yo decía, Dios, ¿cómo hemos podido vivir tanto? Obviamente comencé muy jovencito, con bastante cabello y menos barriga, pero comenzamos jovencitos. Entonces, yo decía, ¿cómo podemos seguir soñando a pesar de los golpes, a pesar de los fracasos, a pesar de las adversidades, de los inviernos, de las tempestades? ¿Y sabes qué? Porque nunca permitimos que se rompa la línea. Él da fuerzas al cansado. Eso sostuvo mi hogar en la etapa más crítica de nuestra vida. Eso sostuvo nuestra fe en los momentos más difíciles de nuestra economía. Cuando tú entiendes que tienes que fortalecerte, porque el Señor da fuerzas. El Señor da fuerzas. Entonces uno entiende lo que dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. No porque tenga capacidad, sino porque de Él viene mi competencia. Santiago decía, mira, si alguno de ustedes está pasando dificultades, ore. Estás en medio de las dificultades, en lugar de renegar, ora, busca a Dios. ¿Sabes tú que tenemos oración todas las mañanas a las 6 de la mañana por Zoom? Y ahí hay gente que está orando, no solamente por las circunstancias del país y por la iglesia, sino por las peticiones personales de cada uno. Porque la Biblia dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, orando los unos por los otros. Y aquí Santiago nos dice en el capítulo 5, verso 13, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Yo te pregunto, ¿alguno tiene dificultades? Ore.
Si alguno de ustedes está pasando por dificultades, ore. Alguno está feliz, cante alabanza. A mí me golpea el corazón cuando llegamos al tiempo de la alabanza y la iglesia no canta. Digo, oh Señor, no están felices. A lo mejor están cargados. Entonces oremos. Pero si estás feliz, canta alabanza. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. Yo me acostumbré a cargar conmigo aceite ungido todo el tiempo. Porque entre más pasa el año me doy cuenta que más anciano ando. Pero he hablado de los ancianos en la fe. Porque la Biblia dice que uno tiene que orar por los enfermos poniendo aceite. Y cada domingo, cada momento, donde sea que voy, hay circunstancias y tengo que orar porque no puedo batallar solo. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué les cuento las historias que les cuento desde el inicio? Porque los hermanos entendieron que, pastor, ayúdenos orando. Y entonces nosotros empezamos a compartir con los líderes y los líderes con los intercesores y todos estamos orando. ¿Sabes por qué? Porque es un conflicto espiritual y la gente necesita fuerza. Qué difícil debió ser para Michelle después de ese domingo. Tener que ver a su esposo al día siguiente internado ya, porque obviamente la incertidumbre te golpea. ¿Cómo proteges la fe? ¿Cómo te fortaleces en la fe? Tienes que orar. Y a veces tu oración es vital, pero también necesitas el apoyo de otros. Alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe, dice Santiago, sanará el enfermo y el Señor hará que se recupere. Si ha cometido pecados, serán perdonados. Tenemos que entender que tenemos que fortalecernos. Desempolva tu Biblia. Desempolva tu Biblia. Elimina distracciones. Vestíos de toda la armadura. ¿Sabes qué? Quiero desafiarte a que vayamos más allá, porque nosotros necesitamos entender que estamos en medio de una batalla. Tenemos que ir de la fragilidad a la fortaleza. Esos que viven su vida cristiana en un crucero son frágiles. Por eso cuando llega el día malo, su fe colapsa. Hay que ir de la fragilidad a la fortaleza. Necesitamos entender que el Señor nos invita a levantarnos, a vestirnos y pelear. Tú estás llamado a resistir, no a retroceder. El Señor te invita a que te levantes. El Señor te invita a que te vistas y que entiendas que tienes que dar pelea. Él no nos ha dejado desnudos en esta guerra. Él nos ha provisto de toda una armadura para que tú no solamente te defiendas, sino que ataques. Eso se trata profundamente y lo vamos a estar conversando en las siguientes sesiones, si Dios así lo permite. Pero tú necesitas entender que el día malo no es opcional, es una realidad. Tarde o temprano tocará, porque así es la vida. Vino a Jesús, el enemigo lo atacó y la Biblia dice literalmente que lo dejó por un tiempo. Quiere decir que tarde o temprano regresó. Pero nosotros tenemos que entender que cuando llegue el día malo no podemos estar inadvertidos, tenemos que estar preparados. Eso es lo que decía el apóstol Pedro. Dice: manténganse firmes contra él. Hablando del enemigo, el verso 9, él es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él, sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. ¿Sabes? Dios no nos pide que venzamos al diablo. El diablo ya está derrotado. Nos pide resistirlo con firmeza en Él, en Él, en Él. Yo no sé cómo está tu vida en este momento, pero sé que muchos hermanos en nuestra comunidad están batallando. Hay muchas batallas. Obviamente las que a veces duelen más son las que son cara a cara frente a la muerte. Y de esas nos ha tocado lidiar varias con gente que amamos.
Pero yo no sé dónde estás tú hoy, pero quiero dejarte saber que estás en medio de un conflicto. Y quizás estás batallando en algo sencillo que no tiene mayor impacto. Uno aprende en la vida, el dinero va y viene. Entonces, ok, tengo una batalla económica, pero va y viene. El único detalle es que el enemigo ha sabido crear un sistema. Y si logra en tu batalla económica lastimar tu salud, entonces ha entrado en dos dimensiones. Y si en la batalla de tu salud y tu batalla económica logra entrar en tus relaciones, entonces ha entrado en tres dimensiones. Y Él sabe. Él sabe. Él sabe. Por eso es que dice, resistirle firmes en la fe. Fortalécete en tu fe. ¿Puedes ponerte de pie conmigo un momento?